El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Historia Tizú presentan la serie La inteligencia artificial y la formación de líderes laicos en Felices para Siempre, tema número 3, el devocional de hoy. Escuchemos. Ser semejante a Jesús. Escritos de Elena G. de Witte. Febrero. Obedecer a Dios como lo hizo Cristo, 1 de febrero. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5, 3. Mediante su palabra y su ejemplo práctico, el Hijo unigénito del Dios infinito nos ha legado un modelo sencillo que debemos copiar. Mediante sus palabras nos ha educado para que obedezcamos a Dios, y mediante su propio ejemplo nos ha mostrado de qué modo le podemos obedecer. Su deseo es que cada ser humano realice esta mismísima obra, que obedezca a Dios inteligentemente, y que por precepto y ejemplo enseñe a otros lo que deben hacer para transformarse en hijos obedientes de Dios. Jesús ha hecho posible que todo el mundo obtenga un conocimiento inteligente de su misión y obra divinas. Vino para representar el carácter de su Padre ante el mundo, y a medida que estudiamos la vida, las palabras y las obras de Jesucristo, recibimos ayuda en la educación de la obediencia a Dios, y al imitar el ejemplo que nos ha dado, nos transformamos en epístolas vivientes, conocidas y leídas por todos los hombres. Nosotros somos los medios humanos vivientes llamados a representar el carácter de Jesucristo ante el mundo. Cristo no solo dio reglas explícitas para demostrarnos de qué manera podemos llegar a ser hijos obedientes, sino que con su propia vida y carácter ilustró exactamente cómo realizar aquello que es correcto y aceptable ante Dios, de modo que no hubiera excusa para que no hiciéramos lo que es agradable ante su vista. Siempre debiéramos estar agradecidos porque Jesús ha probado con hechos reales que podemos guardar los mandamientos de Dios, desmintiendo con ello la falsedad satánica de que no podemos guardarlos. El gran Maestro vino a nuestro mundo para ocupar su lugar a la cabeza de la humanidad, para así elevar y santificar a la humanidad mediante su obediencia santa a todos los requerimientos divinos, y demostrar que es posible obedecer todos los mandamientos de Dios. Así comprobó que es posible gozar de una vida entera de obediencia. De la misma manera, Él envía a seres humanos al mundo, igual como el Padre envió al Hijo, para que ilustren la vida de Cristo con su propia vida. Exaltada Jesús, 163. Cristo redimió el desgraciado fracaso de la caída de Adán, y fue vencedor, testificando así ante los mundos no caídos y ante la humanidad caída que los seres humanos podían guardar los mandamientos de Dios por medio del poder divino que el cielo les concedía. Jesús, el Hijo de Dios, se humilló y soportó la tentación por nosotros, y venció en favor de nosotros, para mostrarnos cómo podemos vencer. Así, con los lazos más estrechos, vinculó sus intereses divinos con la humanidad. Mensajes Selectos, tomo 3, página 154. Excelente hermano Moreno. Para este domingo 1 de febrero, en el inicio de nuestra campaña, Una vida con propósito, caminando en las huellas de Jesús, el devocional no podría ser más apropiado. Nos presenta a Cristo como el modelo que demuestra que la obediencia es posible. Aquí tiene el análisis siguiendo el método 3 en 1 ampliado, los 5 pasos para su presentación matutina. Devocional, ser semejante a Jesús, 1 de febrero, 1. Paráfrasis, el modelo de la victoria. Jesús no vino solo a darnos órdenes, sino a mostrarnos cómo cumplirlas. Él desmintió la mentira de Satanás de que es imposible guardar los mandamientos de Dios. Al vivir como un ser humano y depender del poder del Padre, Cristo demostró que la obediencia no es una carga pesada, sino la expresión natural del amor. Él reparó el fracaso de Adán y ahora nos envía a nosotros al mundo para ser cartas vivas, que muestren su carácter a los demás. 2. Descripción: la ciencia de la obediencia inteligente. Este texto resalta que nuestra obediencia debe ser inteligente, es decir, basada en el conocimiento de la misión de Cristo y no en un cumplimiento ciego. Se describe a Jesús como el jefe de la humanidad que eleva y santifica nuestra naturaleza. La obediencia de Cristo no fue automática por ser Dios, sino que fue una victoria ganada como hombre para darnos el ejemplo de cómo vencer nuestras propias tentaciones. 3. Fundamento bíblico, formato Academia de Cristo. Primera de Juan 5, 3. La definición bíblica del amor: guardar sus mandamientos, los cuales no son gravosos. Juan 20, 21, como me envió el Padre, así también yo os envío. Nuestra misión es la extensión de la suya.
Segunda de Corintios 3, 2, el concepto de ser epístolas vivientes, leídas por todos los hombres. Amós 4, 12, la obediencia es la preparación esencial para el encuentro con nuestro Dios. 4. Fundamento del espíritu de profecía. Jesús ha probado con hechos reales que podemos guardar los mandamientos de Dios, desmintiendo con ello la falsedad satánica, comprobó que es posible gozar de una vida entera de obediencia exaltada a Jesús, página 163. La autora enfatiza que no hay excusa para la desobediencia, pues Cristo vinculó sus intereses con la humanidad para darnos su mismo poder. 5. La metáfora del día, el guía de montaña y la huella en la nieve. Imagine a un grupo de personas atrapadas en la base de una montaña peligrosa y cubierta de nieve. Alguien les dice que es imposible subir, que el camino es demasiado difícil y que morirán en el intento, la mentira de Satanás. De repente aparece un guía experto, Jesús. Él no se queda en la cima gritando instrucciones, él baja hasta donde están ellos y comienza a subir primero. Él va abriendo camino, hundiendo sus pies en la nieve profunda. El guía les dice, pisen exactamente donde yo pisé. Al seguir sus huellas, los seguidores descubren que el camino, aunque inclinado, es seguro. Las huellas de Jesús son sus mandamientos, no están allí para detenernos, sino para asegurar que cada paso que demos nos lleve a la cima sin resbalar. Al caminar en sus huellas, nosotros mismos nos convertimos en un rastro visible para que otros que están perdidos también puedan subir. Resumen de lecciones anteriores, formato párrafo. Domingo 1 de febrero, iniciamos este mes y nuestra campaña especial comprendiendo que nuestra vida tiene el propósito de reflejar a Cristo. A través del devocional de hoy, aprendimos que la obediencia es la prueba máxima de nuestro amor y que Jesús es nuestro modelo práctico. Él venció para que nosotros también venzamos por medio del poder divino. El concepto clave es obediencia reflejada, recordándonos que somos epístolas vivientes enviadas al mundo para vindicar el carácter de Dios. Al caminar en las huellas de Jesús, nos preparamos hoy para el encuentro con nuestro Dios según Amós 4, 12. Todo perdido por causa de la desobediencia, 2 de febrero. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, 5. Cuando Eva vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Era de sabor agradable y a medida que comía le parecía sentir un poder vivificador, y se imaginó que penetraba en un estado superior de existencia. Una vez que hubo pecado, se transformó en tentadora de su esposo, el cual comió, así como ella. Génesis 3, 6. Serán abiertos vuestros ojos, había dicho el enemigo, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, 5. Fueron abiertos ciertamente sus ojos, pero cuán triste fue esa apertura. Todo lo que ganaron los transgresores fue el conocimiento del mal, la maldición del pecado. En la fruta no había nada venenoso y el pecado no consistía meramente en ceder al apetito. La desconfianza en la bondad de Dios, la falta de fe en su palabra, el rechazamiento de su autoridad, fue lo que convirtió a nuestros primeros padres en transgresores e introdujo en el mundo el conocimiento del mal. Eso fue lo que abrió la puerta a toda clase de mentiras y errores. El hombre y la mujer perdieron todo porque prefirieron oír al engañador en vez de escuchar a aquel que es la verdad, el único que tiene entendimiento. Al mezclar el mal con el bien, su mente se tornó confusa, y se entorpecieron sus facultades mentales y espirituales. Ya no pudieron apreciar el bien que Dios les había otorgado tan generosamente. Adán y Eva habían escogido el conocimiento del mal, y si alguna vez habían de recobrar la posición perdida, tenían que hacerlo en las condiciones desfavorables que ellos mismos se habían creado. Ya no habían de morar en el Edén, porque éste en su perfección, no podía enseñarles las lecciones que les eran esenciales desde entonces. Con indescriptible tristeza se despidieron del hermoso lugar, y fueron a morar en la tierra, sobre la cual descansaba la maldición del pecado. Aunque la tierra estaba marchita por la maldición, la naturaleza debía seguir siendo el libro de texto de la humanidad. Ya no podía representar la bondad solamente porque el mal estaba presente en todas partes y arruinaba la tierra, el mar y el aire con su contacto contaminador. Donde antes había estado escrito únicamente el carácter de Dios, el conocimiento del bien, ahora también estaba escrito el carácter de Satanás, el conocimiento del mal. La humanidad debía recibir continuamente amonestaciones de la naturaleza, que ahora revelaba el conocimiento del bien y del mal,
referentes a los resultados del pecado. La Educación 25-26. Para este lunes 2 de febrero, continuando con nuestra campaña Una vida con propósito, caminando en las huellas de Jesús, el devocional nos lleva a la raíz del problema humano. Mientras que ayer vimos a Cristo como el modelo de obediencia, hoy analizamos las consecuencias devastadoras de la desobediencia en el Edén. Aquí tiene el análisis siguiendo el método 3 en 1 ampliado, los 5 pasos para su presentación matutina. Devocional, ser semejante a Jesús, 2 de febrero, 1. Paráfrasis, la triste apertura de los ojos. Eva y Adán fueron engañados por la promesa de una sabiduría superior. Al comer del fruto sus ojos se abrieron, pero no para ver la gloria, sino para conocer la miseria del pecado y la pérdida de la inocencia. El pecado no fue solo el acto de comer, sino la desconfianza en el carácter de Dios. Al preferir la mentira del enemigo sobre la verdad de Dios, perdieron su hogar, su claridad mental y su conexión directa con el Creador, quedando la naturaleza como un libro que ahora enseña tanto la bondad de Dios como los estragos del mal. 2. Descripción, la anatomía de la caída. Este texto describe el pecado como un rechazo a la autoridad divina y una falta de fe en su palabra. Resalta que la mente humana se tornó confusa al mezclar el bien con el mal, entorpeciendo las facultades espirituales. La expulsión del Edén no fue solo un castigo, sino una necesidad educativa. En un mundo perfecto no podían aprender las lecciones de arrepentimiento que ahora les eran esenciales bajo las condiciones desfavorables que ellos mismos crearon. 3. Fundamento bíblico, formato Academia de Cristo. Génesis 3, 5, 6, el engaño de la serpiente y la elección fatal de los primeros padres. Romanos 5, 12, la explicación teológica de cómo el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Isaías 5, 20, la advertencia contra los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, reflejo de la confusión mental tras la caída. Amós 4, 12, el reconocimiento de nuestra condición caída es el primer paso para prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. 4. Fundamento del espíritu de profecía. La desconfianza en la bondad de Dios, la falta de fe en su palabra, el rechazamiento de su autoridad, fue lo que convirtió a nuestros primeros padres en transgresores. La Educación, páginas 25 a 26. La autora destaca que el hombre perdió todo al elegir escuchar al engañador en lugar de a aquel que es la verdad. La promesa de la redención, 3 de febrero. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3, 15. Adán y su compañera vieron los primeros signos de decadencia en las flores mustias y la caída de las hojas. Fue presentada con nitidez ante su mente la dura realidad de que todo lo viviente debía morir. Hasta el aire del cual dependía la vida, llevaba los gérmenes de la muerte. También se les recordaba de continuo la pérdida de su dominio. Adán había sido el rey de los seres inferiores, y mientras permaneció fiel a Dios, toda la naturaleza reconoció su gobierno, pero cuando pecó, perdió su derecho al dominio. El espíritu de rebelión, al cual él mismo había dado entrada, se extendió a toda la creación animal. De ese modo, no solo la vida de los humanos, sino también la naturaleza de las bestias, los árboles del bosque, el pasto del campo, hasta el aire que respiraban, hablaban de la triste lección del conocimiento del mal. Sin embargo, los mortales no fueron abandonados a los resultados del mal que habían escogido. En la sentencia pronunciada contra Satanás se insinuó la redención. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, dijo Dios, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3 y 15. Esta sentencia, pronunciada a oídos de nuestros primeros padres, fue para ellos una promesa. Antes que oyesen hablar de los espinos y cardos, del trabajo rudo y del dolor que les habían de tocar en suerte, o del polvo al cual debían volver, oyeron palabras que no podían dejar de infundirles esperanza. Todo lo que se había perdido al ceder a las insinuaciones de Satanás, se podía recuperar por medio de Cristo. La naturaleza nos repite también esta indicación. Aunque está manchada por el pecado, no solo habla de la creación sino también de la redención. Aunque por los signos evidentes de decadencia la tierra da testimonio de la maldición que pesa sobre ella, aún es hermosa y rica en señales del poder vivificador. Los árboles se despojan de sus hojas solo para vestirse de nuevo verdor, las flores mueren, para brotar con nueva belleza,
y en cada manifestación del poder creador se afirma la seguridad de que podemos ser creados de nuevo en justicia y santidad de verdad. Efesios 4 y 24. De ese modo, los mismos objetos y las funciones de la naturaleza, que tan vívidamente nos recuerdan nuestra gran pérdida, llegan a ser para nosotros mensajeros de esperanza. Por doquiera llegue la maldad, se oye la voz de nuestro Padre que muestra a sus hijos, por sus resultados, la naturaleza del pecado, les aconseja que abandonen el mal y los invita a recibir el bien. La Educación 26-27. Para este martes 3 de febrero, en el marco de nuestra campaña Una vida con propósito, caminando en las huellas de Jesús, pasamos de la tragedia de la caída a la gloriosa alborada de la esperanza. El devocional de hoy nos revela que incluso antes de que el hombre escuchara su sentencia, Dios ya había pronunciado su plan de rescate. Aquí tiene el análisis siguiendo el método 3 en 1 ampliado, los 5 pasos para su presentación matutina. Devocional, ser semejante a Jesús, 3 de febrero, 1. Paráfrasis, esperanza en medio de la ruina. Adán y Eva comenzaron a ver la muerte en cada hoja que caía y en la rebelión de la creación que antes dominaban. Sin embargo, en medio de esa tristeza, Dios pronunció la primera promesa de redención: la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta promesa les aseguró que todo lo perdido podría recuperarse a través de Cristo. Hoy, la naturaleza misma nos habla de este ciclo: las flores mueren pero vuelven a brotar, recordándonos que nosotros también podemos ser creados de nuevo en justicia y santidad. 2. Descripción: el lenguaje de la redención. Este texto describe el contraste entre la pérdida del dominio del hombre sobre la naturaleza y la ganancia de una nueva esperanza. Resalta que la sentencia contra Satanás fue en realidad un mensaje de consuelo para la humanidad. La naturaleza se convierte en un libro de texto dual: por un lado, muestra la decadencia del pecado, pero por otro, manifiesta el poder vivificador de Dios que promete restauración. 3. Fundamento bíblico. Formato Academia de Cristo. Génesis 3, 15, el protoevangelio o la primera promesa mesiánica de victoria sobre el enemigo. Efesios 4, 24, el propósito de la redención: vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Romanos 8, 21, la esperanza de que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Amós 4, 12, la redención es el único camino que nos permite estar preparados para el encuentro con nuestro Dios. 4. Fundamento del espíritu de profecía. Todo lo que se había perdido al ceder a las insinuaciones de Satanás, se podía recuperar por medio de Cristo. La Educación, páginas 26 a 27. La autora destaca que Dios, en su amor, hizo que incluso los objetos que nos recuerdan la pérdida se conviertan en mensajeros de esperanza. 5. La metáfora del día: la semilla en el suelo de invierno. Imagine a un jardinero que por un descuido, permite que una helada destruya su jardín perfecto. Las flores se marchitan y los árboles quedan desnudos. El jardinero llora pensando que todo terminó. Pero el dueño del jardín se acerca y le entrega una semilla especial, Génesis 3, 15, y le dice: esta semilla tiene el poder de vencer el frío. Aunque el invierno, el pecado, es crudo, la naturaleza nos da una pista cada año: los árboles pierden sus hojas no para morir para siempre, sino para vestirse de un verde más vivo. Esa semilla es Cristo. Caminar en sus huellas en esta campaña es entender que, aunque veamos muerte a nuestro alrededor, la simiente ya ha herido la cabeza de la serpiente y nos garantiza que nuestra primavera espiritual está cerca. Resumen de lecciones anteriores, formato párrafo. Martes 3 de febrero. Hoy hemos descubierto que la voz de nuestro Padre siempre llega antes que nuestra desesperación. Aprendimos que la pérdida del dominio terrenal fue el resultado de nuestra rebelión, pero que en la promesa de la simiente encontramos la seguridad de la recuperación total. El concepto clave es garantía de restauración, recordándonos que el propósito de nuestra vida es ser creados de nuevo a su imagen. Al observar la naturaleza que se renueva, reafirmamos nuestra fe en el poder transformador de Cristo, preparándonos con esperanza para el encuentro con nuestro Dios según Amós 4, 12. La palabra de Dios es la suprema autoridad, 4 de febrero. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primera de Samuel 15, 22. La palabra del Señor debe obedecerse sin discusión, debe ser la autoridad suprema en nuestra vida.
Saúl se apartó del mandamiento expreso del Señor, y trató de acallar los remordimientos de la conciencia convenciéndose a sí mismo de que el Señor aceptaría su sacrificio y pasaría por alto su desobediencia. Cuando el profeta Samuel vino para encontrarlo, Saúl actuó como si se considerara un hombre recto, y exclamó: «Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová». Primera de Samuel 15:13. Pero las muestras inconfundibles de su desobediencia eran tan palpables, que su afirmación de obediencia tenía poco peso. Samuel entonces dijo: «Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos». Y Saúl respondió: «De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos». 1 Samuel 3 y 14-15. Y Samuel dijo: «¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey». Primera de Samuel 15, 22-23. La palabra de Dios debe ser de autoridad suprema. Dice el Señor: «No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios». Salmos 89, 34. Dios no podría cambiar un ápice de su ley sin dejar de ser supremo. La gente no puede torcer la ley de Dios para adaptarla a sus ideas, y fallando en comprometerse en estar en armonía con ella, traspasan sus mandamientos y violan sus preceptos. Demasiado tarde va a aprender el mundo que no puede juzgar la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios lo juzgará. Ojalá que cada uno considere cuán necio y malvado es contender con Dios. Ojalá que dejen de oponer su voluntad contra la voluntad del infinito. Además, los que se oponen a Dios aprenderán que al hacerlo así, han abandonado la única senda que conduce a la santidad, la felicidad y el cielo. The Signs of the Times, 9 de enero de 1896. Para este miércoles 4 de febrero, dentro de nuestra campaña Una vida con propósito, caminando en las huellas de Jesús, el devocional nos presenta una lección de urgencia máxima, la obediencia total versus la obediencia a medias. A través del ejemplo del rey Saúl, se nos recuerda que no podemos negociar con las instrucciones divinas ni reemplazarlas con rituales religiosos. Aquí tiene el análisis siguiendo el método 3 en uno ampliado para su presentación matutina. Devocional: ser semejante a Jesús. 4 de febrero, 1. Paráfrasis: el peligro de la obediencia a medias. El rey Saúl intentó disfrazar su desobediencia con un acto de piedad, pretendiendo que el Señor aceptaría sacrificios en lugar de la ejecución exacta de su palabra. Sin embargo, el profeta Samuel le confrontó con una verdad eterna. Para Dios, escuchar su voz es más valioso que cualquier ofrenda externa. La rebelión es comparada con la adivinación y la obstinación con la idolatría. El mundo descubrirá, quizá demasiado tarde, que nosotros no somos los jueces de la Biblia, sino que la Biblia es la que nos juzgará a nosotros. 2. Descripción: la supremacía de la voluntad divina. Este texto describe la psicología de la autojustificación. Cómo el ser humano intenta calmar su conciencia convenciéndose de que sus buenas intenciones compensan su desobediencia directa. Resalta que la ley de Dios es inmutable y que cualquier intento de torcerla para adaptarla a nuestras ideas es, en realidad, un abandono de la única senda que conduce a la santidad y al cielo. 3. Fundamento bíblico formato Academia de Cristo. Primera de Samuel 15, 22-23. La declaración de que obedecer es mejor que los sacrificios y la advertencia sobre la rebelión. Salmos 89, 34. La firmeza del pacto de Dios y la inmutabilidad de sus palabras. Santiago 1, 22. El llamado a ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, evitándonos el autoengaño. Amós 4, 12. Someter nuestra voluntad a la autoridad suprema de Dios es la única forma de estar listos para nuestro encuentro con Él. 4. Fundamento del espíritu de profecía. La palabra del Señor debe obedecerse sin discusión, debe ser la autoridad suprema en nuestra vida. Los que se oponen a Dios aprenderán que al hacerlo así, han abandonado la única senda que conduce a la santidad. The Signs of the Times, 9 de enero de 1896. La autora enfatiza que no se puede cambiar un ápice de la ley sin comprometer la supremacía de Dios.
5. La metáfora del día, el mapa y el atajo engañoso. Imagine a un viajero que recibe un mapa exacto, la palabra de Dios, del rey del país para cruzar un desfiladero peligroso. El rey le dice, no te salgas del camino marcado. El viajero, a mitad de camino, decide que el sendero es muy largo y ve un atajo que parece más fácil. Para compensar su desvío, decide recoger flores hermosas, sacrificios, para llevárselas al rey al final. Sin embargo, el atajo lo lleva directamente a un abismo. Las flores en sus manos no pueden salvarlo del precipicio que él mismo escogió. Saúl quiso presentar flores, ovejas y vacas, mientras pisoteaba el mapa. Caminar en las huellas de Jesús significa seguir el mapa sin discusiones, entendiendo que su autoridad es el único barandal que nos separa del abismo. Resumen de lecciones anteriores, formato párrafo. Miércoles 4 de febrero, hoy hemos aprendido que la obediencia parcial es, a los ojos de Dios, una desobediencia total. La historia de Saúl nos advierte que no podemos sustituir la sumisión a la palabra de Dios con ritos o excusas humanas. El concepto clave es autoridad suprema, recordándonos que el propósito de nuestra vida es armonizar nuestra voluntad con la del infinito. Al aceptar que su palabra es la norma final, dejamos de contender con Dios y nos mantenemos en la senda de la felicidad, preparándonos genuinamente para el encuentro con nuestro Dios según Amós 4:12. Jesús demostró que podemos obedecer. Jueves 5 de febrero. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan 3:24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14:21. La expresión el que tiene mis mandamientos se refiere a una persona que ha recibido luz acerca de lo que constituyen los mandamientos de Dios y que no los desobedecerá, aun cuando pudiera parecerle ventajoso hacerlo. Si no fuera posible para nosotros guardar los mandamientos de Dios, todos estaríamos perdidos. Pero bajo el pacto abrahámico, el pacto de gracia, se hizo toda provisión para la salvación. La Escritura declara, por gracia sois salvos, Efesios 2:8. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, Juan 1:12. En nuestro mundo solo existen dos clases de personas, los obedientes y los desobedientes, los santos y los impíos. Cuando nuestras transgresiones fueron colocadas sobre Jesús, Él fue contado entre los impíos a favor del pecador. Llegó a ser nuestro sustituto, nuestra seguridad ante el Padre y ante todos los ángeles celestiales. Al imputarse a Jesús los pecados del mundo, Él llegó a ser el pecador en lugar de nosotros, y sobre él recayó la maldición que correspondía a nuestros pecados. Es apropiado contemplar la vida de humillación de Cristo y su muerte agonizante, porque fue tratado como el pecador merece ser tratado. Vino a nuestro mundo revistiendo su divinidad con la humanidad, para soportar el examen y la prueba de Dios. Por medio de su ejemplo de obediencia perfecta en su naturaleza humana, Jesús nos enseña que nosotros también podemos ser obedientes. El apóstol escribe, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1:2-4. Aquí se revela claramente que todos los que creen en Jesucristo llegan a ser participantes de la naturaleza divina. Cuando la divinidad y la humanidad cooperan, los seres humanos caídos pueden llegar a ser más que vencedores por medio de Cristo Jesús. The Signs of the Times, 24 de abril de 1893. Perfecto, profe. Voy en 2 capas, fiel a nuestro estilo y a la campaña. 1 devocional adaptado para folleto/diagonal imagen diaria. Breve, claro, meditativo, visualizable. Jueves 5 de febrero. Jesús demostró que podemos obedecer. Texto clave. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan 3:24. Idea central. Obedecer no es una carga imposible, es el fruto natural de una relación viva con Cristo. Reflexión. Jesús dejó claro que el amor verdadero se expresa en obediencia, no una obediencia forzada,
sino nacida de la luz recibida y del amor correspondido. Él no solo enseñó los mandamientos, los vivió perfectamente en nuestra naturaleza humana. Cuando nuestras transgresiones fueron puestas sobre Él, tomó nuestro lugar como sustituto. Vivió como justo y murió como pecador para que nosotros, pecadores, pudiéramos vivir como justos en Él. La gracia no anula la obediencia, la hace posible. En Cristo recibimos poder para vivir lo que humanamente no podríamos lograr. Por su Espíritu, Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. Promesa para hoy. Por medio de preciosas y grandísimas promesas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1, 4. Mensaje final. En Jesús no solo somos perdonados, somos capacitados. La obediencia es evidencia de que Cristo vive en mí. 2. Integración con la campaña Tema 2 y Tema 3. Conexión con el Tema 2. ¿Quién es Jesús y el testimonio de quienes le reconocieron? Este devocional responde directamente al testimonio apostólico. Juan no presenta a Jesús solo como Salvador, sino como aquel que permanece en nosotros por su Espíritu. Los que le reconocieron dieron testimonio de una experiencia transformadora. Cristo no solo perdona pecados, forma obedientes. El testimonio no es solo lo que decimos de Jesús, sino lo que Jesús hace en nosotros. Conexión con el Tema 3. El testimonio de la Iglesia desde el siglo I hasta hoy. Desde la Iglesia primitiva hasta nuestros días, el mismo mensaje se repite. La gracia que salva es la misma gracia que transforma. La Iglesia ha sido testigo de hombres y mujeres comunes que, unidos a Cristo, vivieron una obediencia extraordinaria. La historia de la Iglesia es la historia de personas que creyeron que sí es posible vivir en Cristo. Frase puente para la campaña. Jesús es quien dijo quién es. Los creyentes dieron testimonio de quién es. La Iglesia demuestra hoy que lo que Jesús promete, lo cumple. Perfecto, profe. Aquí va el devocional redactado en nuestro formato, tono y estilo, manteniendo claridad, profundidad espiritual y lenguaje pastoral devocional. Viernes 6 de febrero. Obedecer por principio. Texto clave. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Segunda de Pedro 1, 10. Idea central. La obediencia cristiana no depende de emociones, sino de convicciones firmes nacidas de la palabra de Dios. Reflexión. La vida eterna tiene un valor infinito, y Jesús fue claro. El discipulado verdadero implica una entrega total. No se trata de esperar impulsos sobrenaturales ni señales extraordinarias, porque Dios ya ha hablado con claridad por medio de su palabra. Cuando el creyente ora, escudriña las Escrituras y se humilla delante de Dios, no queda en tinieblas respecto a su deber. El que decide hacer la voluntad de Dios recibe discernimiento, aun cuando obedecer no resulte cómodo ni emocionalmente gratificante. La obediencia auténtica se ejerce por principio, no por sentimiento. Hacer lo correcto, aun cuando no se sienta, forma el carácter que Dios aprueba. Este es el tipo de fe que no vacila con las circunstancias y que permanece firme porque descansa en la verdad revelada. Prueba del amor verdadero. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. Jesús enseña que el amor genuino se manifiesta en obediencia. Quien guarda su palabra demuestra que ama a Cristo, y ese amor abre la puerta a una experiencia más profunda. Dios mismo hace morada en el corazón obediente. Promesa y llamado. Dios no elige arbitrariamente. Él llama a una excelencia de carácter. Por la gracia de Cristo, todo creyente que alcance esa norma tendrá una entrada abundante en el reino eterno. La obediencia no compra la salvación, pero evidencia que Cristo gobierna la vida. Mensaje final. Obedecer por principio es caminar seguros. Quien vive aferrado a la palabra no cae, porque su fe está anclada en Cristo. Cuando usted diga, profe, seguimos con el análisis teopráctico conectado con el tema 2 y tema 3, o la frase puente evangelística para integrarlo directamente a la campaña. Excelente, profe. Vamos directo al análisis teopráctico, y cerramos con la frase fuente evangelística, breve y lista para integrarse a la campaña. Análisis teocrático devocional 6 de febrero, obedecer por principio, eje teológico. La obediencia no es el medio de la salvación, sino la evidencia visible de una elección confirmada en Cristo. Pedro nos llama a ganar la elección.
sino hacerla firme mediante una vida coherente con el llamado recibido. Clave cristológica. Jesús no busca seguidores movidos por emociones pasajeras, sino discípulos gobernados por convicciones profundas. Por eso afirma repetidamente, el amor a Él se manifiesta en obediencia. La obediencia abre la experiencia de comunión. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Aquí la obediencia no es legalismo, sino relación viva, dimensión teopráctica. Principio, la verdad revelada en la palabra. Práctica, hacer lo correcto aun cuando no se sienta. Resultado, estabilidad espiritual. No caeréis jamás. El creyente que obedece por principio. No depende del ánimo. No negocia la verdad. No abandona el camino cuando cuesta. Conexión con la campaña tema 2. ¿Quién es Jesús? El que reconoce a Jesús como Señor no solo lo confiesa con palabras, sino que ordena su vida bajo su autoridad. Los testigos del tema 2 no solo dijeron quién era Jesús. Pablo obedeció aun cuando perdió prestigio. Andrés obedeció compartiendo inmediatamente. Los discípulos obedecieron confiando en medio de la tormenta. Reconocer a Jesús siempre conduce a obedecerle. Puente hacia el tema 3. La Iglesia, desde el siglo I hasta hoy, ha sido creíble no por su discurso, sino por su fidelidad práctica. La historia cristiana avanza sostenida por hombres y mujeres que obedecieron por principio, aún bajo presión, persecución o silencio. Frase fuente evangelística, muy breve. Quien reconoce a Jesús como Señor, lo demuestra obedeciéndole. Y quien le obedece, se convierte en un testigo vivo de su poder hoy. Perfecto, profe. Vamos en 2 movimientos claros, como usted indicó. Reescritura en nuestro estilo y formato, sin alterar el mensaje. Análisis teocrático 3 en 1, integrado a la campaña. Israel promete obedecer los mandamientos de Dios. 7 de febrero. Texto base. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Éxodo 24, 7. Desarrollo devocional. Formato optimizado. Dios mismo dirigió la preparación para la ratificación del pacto, tal como se registra en Éxodo 24, 4 al 8. Nada fue improvisado ni dejado a la interpretación humana. Las condiciones del pacto fueron claramente establecidas y presentadas delante del pueblo. Israel entendió que no se trataba solo de escuchar mandamientos, sino de entrar en una relación de compromiso solemne con Dios. Este pacto no representaba únicamente una experiencia nacional, sino el modelo del pacto que Dios desea hacer con cada creyente en Jesucristo. El pueblo no fue dejado a conjeturas ni a malentendidos. Cuando se les pidió una decisión consciente, aceptaron unánimemente obedecer todo lo que el Señor había dicho. Los principios de la ley fueron explicados con claridad, para que comprendieran cuánto implicaba comprometerse a obedecer, y aceptaron voluntariamente cada detalle revelado. Si los israelitas hubieran permanecido fieles a esos requisitos, habrían sido creyentes prácticos y coherentes. Su felicidad habría sido el resultado natural de caminar en los caminos de Dios y no según las inclinaciones de su corazón humano. Por eso Moisés escribió todas las palabras del Señor en un libro, para que el pacto pudiera ser recordado, consultado y obedecido. En el monte, esas palabras fueron registradas tal como Cristo mismo las dictó. Después de escuchar el pacto leído públicamente, los israelitas pronunciaron con determinación su promesa. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ese compromiso fue sellado mediante un sacrificio. Parte de la sangre fue asperjada sobre el altar, simbolizando la consagración total del pueblo, cuerpo, mente y alma, a Dios. Otra parte fue asperjada sobre el pueblo, indicando que, mediante la sangre de Cristo, Dios los aceptaba bondadosamente como su tesoro especial. Así, Israel entró en un pacto solemne con Dios, basado en la obediencia, sellado con sangre y sostenido por la gracia divina. Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 121. Análisis teocrático 3 en 1.1. Revelación. Dios se da a conocer. Dios no exige obediencia ciega, sino informada. Primero revela su voluntad, la explica con claridad y la deja por escrito. La obediencia bíblica siempre nace de la luz recibida, no de la presión. 2. Relación. Respuesta del ser humano. El pacto no es solo un acuerdo legal, sino una relación personal. Decir obedeceremos equivale a decir: aceptamos que tú seas nuestro Dios y nosotros tu pueblo. Aquí la obediencia es una expresión de pertenencia. 3. Misión. Impacto visible.
Un pueblo sellado por Dios debía vivir como su tesoro especial ante las naciones. La obediencia no era el fin, sino el medio para reflejar el carácter de Dios al mundo. Conexión con la campaña. Tema 2. Quien reconoce quién es Jesús, responde con obediencia. Tema 3. La Iglesia, a lo largo de la historia, ha sido auténtica cuando ha vivido el pacto, no solo cuando lo ha proclamado. Israel prometió obedecer. Cristo vino a hacer posible esa obediencia. La Iglesia está llamada a vivirla y testificarla hoy. Si quiere, profe, en el próximo paso podemos cerrar este devocional con una frase misionera tipo llamado, o enlazarlo directamente con un testimonio histórico del tema 3. Profe, ahora sí vamos a cerrar la semana devocional con una conclusión que reúna los 7 devocionales comenzando desde el 1 de febrero hasta el 7 de febrero, según lo que reza el libro devocional de Elena G. de White, Ser semejante a Jesús. Perfecto, profe. Aquí va la conclusión semanal, integradora, clara y pastoral, fiel al mensaje de ser semejante a Jesús, del 1 al 7 de febrero. Asterisco conclusión devocional semanal. 1 al 7 de febrero. Ser semejante a Jesús. A lo largo de esta semana, Dios nos ha conducido paso a paso por una verdad central. Ser semejantes a Jesús no es un ideal abstracto, sino una experiencia vivible, diaria y transformadora. Desde el inicio, hemos visto que la obediencia no nace del esfuerzo humano aislado, sino de una relación viva con Cristo. Jesús no solo nos llama a guardar los mandamientos. Él mismo demostró, en su vida humana, que la obediencia es posible cuando la divinidad y la humanidad cooperan plenamente bajo la gracia. La palabra nos mostró que no existen zonas neutrales en la vida espiritual. O vivimos por principio, o vivimos por impulso, o respondemos a la luz recibida, o la resistimos. Dios no espera una fe pasiva, sino una fe que actúa, decide y camina aun cuando no haya emociones que la respalden. El pacto presentado a Israel nos recordó que obedecer es entrar en una relación de pertenencia. Cuando el pueblo dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos, no estaba pronunciando una fórmula religiosa, sino aceptando ser sellado como pueblo de Dios. Ese mismo pacto, hoy, se nos ofrece en Cristo, sellado no con sangre de animales, sino con su propia vida. Así, esta semana nos deja una certeza profunda. Dios no nos llama a ser semejantes a Jesús por nuestras fuerzas, sino por su Espíritu. La obediencia es el fruto natural de una vida rendida, no el medio para ganar aceptación. Ser semejante a Jesús es vivir de tal manera que otros puedan ver, en nosotros, la luz de Cristo. Que al cerrar esta semana podamos decir, no solo con palabras, sino con la vida: Señor, aceptamos tu pacto, caminamos contigo, obedecemos por amor, y deseamos reflejarte al mundo. Porque cuando Cristo vive en nosotros, la obediencia deja de ser una carga, y se convierte en un testimonio. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo, a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Nuestra frase bomba: el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Para no perderte ninguna clase de este interesante seminario Felices para Siempre, copia el código QR que aparece en pantalla y escríbenos en la ventana de comentarios la frase Amén conectados y le enviaremos el curso completo por casilla de correo a su residencia, sin costo alguno de su parte. Bendiciones para todos. Amén.